Mi nombre es Mauricio, y hasta hace poco servía como teniente en una unidad de élite del ejército. Lo que voy a contar es algo que aún hoy me persigue en mis pensamientos. Fue un suceso que desafía la lógica, y todavía me hace cuestionar todo lo que creo saber sobre la vida, y también de la muerte. Todo comenzó un caluroso día de verano. Mi unidad y yo estábamos alojados en un viejo hotel en las afueras de un pequeño pueblo. Nuestro objetivo era claro: debíamos asaltar una casa de seguridad utilizada por el crimen organizado. Al amanecer salimos en convoy hacia nuestro destino, todos con la atención que siempre llevamos en cada intervención, en la que podemos recibir un impacto de bala y ya no regresar con nuestras familias. La carretera era prácticamente una línea recta rodeada de campos desolados y alguna que otra construcción abandonada. A mitad de camino pasamos por una casa que estaba sentada en un lugar muy inusual, tan aislada que el mero hecho de que alguien viviera ahí parecía no tener sentido. Era una estructura solitaria y desgastada por el tiempo, con la pintura descarapelada y el jardín lleno de maleza. Lo que realmente atrajo nuestra atención fue el movimiento detrás de una de las ventanas sucias y empañadas de la planta baja. Allí estaba una niña pequeña de no más de 8 años, con cabello oscuro desordenado y una palidez enfermiza. Sus manos golpeaban el vidrio mientras gritaba, aunque el sonido de nuestro motor y el cerrado de las ventanas del vehículo no permitían escucharla. Pero no hacía falta escucharla para comprender la desesperación que transmitían sus ojos. Sus gestos eran frenéticos, como si cada segundo que pasara aumentara su angustia. Instintivamente, mi mano se dirigió al comunicador para sugerir que algún vehículo del convoy se detuviera para ir a revisar. Pero una mirada firme de mi comandante me recordó la prioridad de nuestra misión. Era una decisión desgarradora. Cada fibra de mi ser gritaba que nos detuviéramos y ayudáramos, pero las órdenes eran claras y no había margen para desviaciones. Horas después, tras haber completado el asalto sin contratiempos mayores, regresamos por la misma ruta. El recuerdo de la niña aún seguía en mi mente. No podía sacarme de la cabeza sus ojos llenos de desesperación. Así que convencí al comandante de hacer una parada en la casa. Nos estacionamos a poca distancia de la entrada principal, con nuestros faros iluminando la fachada deteriorada de la casa. Antes de salir del vehículo, revisamos nuestros equipos y armas, preparados para cualquier signo de hostilidad. Y en formación cerrada nos aproximamos a la casa. Rodeamos la propiedad rápidamente, asegurándonos de que no hubiera amenazas externas ni señales de ocupación por parte de algún grupo armado. Sin detectar movimiento alguno, nos agrupamos frente a la puerta. «Policía militar, abran la puerta», grité, con la esperanza de que, si había alguien adentro, cooperaran sin necesidad de violencia. El silencio que siguió fue nuestra única respuesta. Tras un breve intercambio de miradas, tomé la decisión de entrar por la fuerza. Después del golpe seco de la puerta y una vez dentro, la atmósfera se volvió cada vez más pesada. Con las linternas comenzamos a revisar cada habitación. La casa estaba amueblada con algunos pocos muebles en muy mal estado, y todo el lugar lleno de polvo. Después de una revisión exhaustiva del primer piso, comenzamos a subir las escaleras hacia la segunda planta. Fue entonces cuando el aire comenzó a cambiar. Un olor fétido, pesado, comenzó a traspasar nuestras balaclavas. Al llegar al segundo piso, el origen del hedor se volvió indudablemente claro, y todos intercambiamos miradas. El olor a podrido, a muerte, era abrumador allí. Avanzamos lentamente por el pasillo, con la cautela que uno tiene cuando sabes que vas a encontrar algo. La puerta de la primera habitación estaba entreabierta.
Empujé la puerta con la mano envuelta en mi guante táctico, y el cuadro que se reveló ante nuestros ojos fue desgarrador. Allí, dispersos por el suelo de la habitación, yacían los cuerpos de varios niños. Entre esos cuerpos pequeños y frágiles estaba ella, la niña de la ventana, tan pálida como cuando la vi gritar desde la ventana. Aunque ninguno de nosotros era experto en forense, la experiencia nos había enseñado a reconocer los signos inequívocos de la muerte prolongada. Estos niños llevaban muertos al menos 3 días. La descomposición había comenzado a marcar sus rasgos físicos. Nos quedamos en silencio procesando la escena, la tragedia, además del hecho de que un cadáver nos había gritado por ayuda. Después de haber encontrado los cuerpos y asegurarnos de que no había nadie más adentro de la casa, salimos para informar la situación. Ya que llegaron los de la PGR y la CEMEFO, nosotros nos retiramos del lugar y no supe nada más al respecto durante varios días. Tal vez una semana completa. Finalmente recibí la noticia de que los cuerpos habían sido identificados y que las familias estaban siendo notificadas. Un día mi comandante se acercó con una solicitud inusual. Me explicó que los padres de la niña que habíamos visto en la ventana deseaban conocer a la persona que encontró a su hija. Aunque no era obligatorio, el gesto podría proporcionarle cierto cierre a esa tragedia. Yo decidí aceptar la reunión. Una parte de mí necesitaba ver ese ciclo cerrarse. El encuentro fue en un lugar pequeño y discreto, coordinado por la PGR. Los padres de la niña, un hombre y una mujer marcados por el dolor, me extendieron sus manos con una gratitud que me dejó sin palabras. Gracias. Nuestra hija desapareció hace más de 5 meses. La policía dejó de buscar hace tiempo, pero ustedes encontraron a nuestra niña. Ahora podemos despedirla como es debido. Las palabras de agradecimiento y las lágrimas en sus ojos me hicieron comprender la magnitud de nuestro hallazgo accidental. Hasta ese momento yo siempre había tenido la creencia de que los fantasmas se aparecen para asustar a los vivos. Pero después de esa experiencia me consta que algunos fantasmas se manifiestan con otros motivos, como el querer que sus cuerpos sean encontrados para finalmente poder volver con su familia, después de haber sufrido por tanto tiempo. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Me llamo Nicolás, y durante más de una década serví en el ejército. Lo que voy a relatar ocurrió en el otoño del 2005. Estábamos desplegados en una ciudad del norte del país, debido a unas maniobras de entrenamiento. Al llegar nos asignaron hospedaje en un viejo hotel que estaba en muy mal estado. Desde la primera noche, todos en el pelotón empezamos a sentirnos con una vibra muy pesada en ese lugar. La estructura del hotel era antigua, con largos pasillos que hacía que cada paso se escuchara el eco. Las habitaciones parecían no haber sido ocupadas en mucho tiempo. La primera noche, después de un largo día de maniobras, todos buscábamos un buen descanso, pero fue todo lo contrario. Apenas apagadas las luces, comenzaron las cosas raras. Primero fue el cambio de temperatura. La habitación, que había estado en temperatura agradable, comenzó a enfriarse rápidamente, hasta el punto en que podía ver mi aliento formando pequeñas nubes en el aire. Pensé en levantarme para revisar la ventana, asegurándome de que estuviera bien cerrada, pero entonces los sonidos comenzaron. Eran golpes suaves, como si alguien estuviera tocando la puerta, pero al revisar no había nadie del otro lado. Volví a la cama tratando de convencerme de que eran solo las viejas tuberías o quizás el viento, pero el sonido no dejó de escucharse. Más bien parecía que se movía. Y luego, los susurros.
Eran apenas audibles al principio, como un murmullo. Yo estaba compartiendo la habitación con dos de mis compañeros, Ernesto y Alejandro. Nos habían asignado una de las habitaciones del tercer piso. La habitación tenía una cama doble y una individual. Pero en fin, poco después de que comenzaron los susurros, empezamos a oír golpes leves en la ventana. La tensión aumentó cuando vimos sombras moverse por la habitación. Fue entonces cuando ocurrió el incidente, que nos convenció de que eso era un fenómeno sobrenatural. Mientras la habitación permanecía en silencio, a excepción de los susurros, una de las camas comenzó a sacudirse violentamente. No había duda. La cama se movía por sí sola. Las cobijas se arrojaban al suelo y las almohadas volaban por el aire como si fueran papel. Nosotros tres nos quedamos paralizados, observando cómo el caos se desataba en toda la habitación. Sin hacer mucho escándalo, nos salimos de la habitación y nos dimos cuenta de que a lo largo del pasillo, las puertas se abrían mientras otros soldados, algunos todavía medio vestidos, salían de sus habitaciones. Sus caras reflejaban confusión al igual que la de nosotros. Algunos incluso como que se querían reír de los nervios. No era difícil ver que algo normal estaba ocurriendo en casi todo el hotel. Al reunirnos en el pasillo, uno de nuestros compañeros, Marco, quien estaba alojado en el segundo piso, mencionó que había visto figuras borrosas cruzando su habitación, justo antes de que las luces comenzaran a parpadear sin explicación. Otro compañero dijo que las cortinas de su habitación se habían movido violentamente, a pesar de que la ventana estaba cerrada. Fue entonces cuando decidimos informar a nuestros superiores. Contactamos tanto a nuestro comandante como a uno de los instructores que se alojaban en el ala oeste del hotel. Ellos simplemente se limitaron a comentarnos que regresáramos a dormir, que los que gustaran podían optar por pasar el resto de la noche en los vehículos. Algunos sí regresaron a las habitaciones y otros tantos mejor nos fuimos a los vehículos. A las 5:30 de la mañana, mientras estábamos desayunando, era imposible ignorar y hablar de lo que pasó la noche anterior. Uno tras otro, mis compañeros comenzaron a compartir detalles adicionales de lo ocurrido durante la noche, cosas que no habían mencionado en el momento. Javier, quien había estado relativamente callado hasta ese momento, relató cómo escuchó el sonido de pasos pesados en el techo de su habitación, como si alguien caminara de un lado a otro justo encima de él. Pero lo extraño era que su habitación estaba en el último piso del hotel, por lo que no había nada más salvo el viejo tejado. Por su parte, Carlos comentó que en un momento, cuando intentaba dormir, sintió una presión sobre su pecho, como si algo o alguien estuviera sentado encima de él. También Miguel, que es uno de los más escépticos del grupo, nos contó que había visto reflejos en el espejo de su baño, siluetas que desaparecían cuando intentaba enfocar su vista directamente hacia ellas. Todos estábamos intercambiando comentarios respecto al tema, cuando uno de los instructores, el capitán Ramírez, se acercó y nos dijo: el gobierno nos asignó este hotel principalmente porque era el más económico disponible en la zona. La razón de su bajo costo es que hace algunos años se descubrió que una secta satánica utilizaba este hotel para sus reuniones y rituales. La mención de una secta satánica de inmediato provocó un silencio entre todos nosotros. Y luego dijo algo todavía peor. Se hablaba incluso de sacrificios humanos que se llevaban a cabo en varias de las habitaciones en las que ustedes durmieron anoche. El capitán Ramírez hizo una pausa mientras miraba nuestras caras y luego continuó. Cuando esto salió a la luz, naturalmente la reputación del hotel sufrió enormemente. Los locales y visitantes habituales comenzaron a evitar este lugar, creyendo que estaba maldito o que habitaban espíritus malignos, aunque la secta fue disuelta y sus miembros arrestados.
Escuchar eso fue raro e inquietante en la misma medida. Por un lado, no era la primera vez que escuchábamos de sectas, porque es relativamente normal que las organizaciones criminales tengan alguna secta dentro de sus ramificaciones. Pero de eso a que esta secta en concreto fuera satánica, de esas que realizan sacrificios humanos, ya era otra cosa. El resto de las noches que permanecimos desplegados allí, yo directamente al caer la noche me iba a los vehículos a dormir. Ni siquiera intenté regresar a la habitación por mis audífonos. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo, que es sumamente probable que los fenómenos paranormales que nos ocurrieron a varios son el producto de lo que la secta satánica hizo en el lugar. Continuamos. Mi nombre es Miguel y durante años serví en el ejército mexicano. Esta experiencia que voy a compartir ocurrió hace un par de años, pero todavía recuerdo cada detalle como si hubiera sido ayer. Fue durante uno de esos enfrentamientos que creías que iban a ser fáciles, pero que se ponen muy mal. Estábamos en un combate muy intenso en una zona conflictiva del país. Las detonaciones se escuchaban por toda la zona. Uno de mis compañeros, Ernesto, un hombre valiente con quien había compartido incontables misiones, cayó ese día. No tenía más familia que su madre, una señora de más de 80 años, quien al enterarse de la trágica noticia pidió que su hijo fuese velado en el salón de su casa. Además solicitó que algunos de nosotros hiciéramos guardia junto al ataúd, como última muestra de honor y respeto. Yo accedí sin dudarlo, al igual que mi otro compañero Luis. Llegamos a la casa de la madre de Ernesto al atardecer. La casa era antigua, con paredes desgastadas debido a la humedad. Seguramente porque el agua se filtraba cuando caían lluvias muy fuertes durante el mes de agosto. La señora, con los ojos llorosos y la voz temblorosa, nos agradeció por estar allí y nos dejó solos en la sala con el ataúd cerrado de Ernesto, en lo que ella se iba a descansar un momento. Hasta ese punto, la señora ya había estado frente al ataúd de su hijo durante varias horas sin moverse, así que era justo que se fuera a descansar. Hay que recordar que ella era una señora muy mayor. Luis y yo comenzamos nuestra vigilia en un silencio respetuoso. La única luz provenía de unas cuantas velas alrededor del ataúd. Pero a medida que la noche avanzaba, una vibra muy extraña comenzó a sentirse en la habitación. Era como si el aire se volviera más denso, más pesado, además de que se empezaron a escuchar unos leves sonidos. Había algo en esos sonidos que parecía que algo se moviera, como si algo o alguien se desplazara sigilosamente. Aunque intentaba convencerme de que era el producto de mi imaginación, no podía deshacerme de la sensación de que no estábamos solos. Y no era la señora. La mujer había ido a dormir bastante lejos de donde estábamos nosotros. En un momento dado, un golpe seco se escuchó desde el techo, como si algo pesado hubiese caído. Luis y yo nos miramos. Fue entonces cuando este frío se hizo presente, un frío que no correspondía al clima de esa noche. Este frío calaba hasta los huesos. De pronto comenzamos a escuchar pequeños rasguños, proviniendo inexplicablemente de debajo del ataúd. Era un sonido muy tenue, como uñas que rasparan suavemente la madera, pausado pero persistente, y en eso el ataúd comenzó a vibrar levemente. Nos quedamos inmóviles observando cómo el ataúd parecía moverse. Los rasguños se detuvieron tan abruptamente como habían comenzado, y de pronto se cerraron las ventanas con un golpe que nos hizo sobresaltar. En eso llegó la madre de nuestro compañero difunto, porque había escuchado los ruidos, y en su cara se notaba que lo que había escuchado le ocasionó cierta angustia. Así que yo me apresuré a tranquilizarla y le dije: «Todo está bien, señora. Solo son ruidos de la casa.
Seguramente el viento. Ella nos miró fijamente, con una mezcla de tristeza y resignación. Yo ya sabía que esto iba a pasar, dijo con una voz que denotaba más cansancio que miedo. Cuando mi esposo murió, también en circunstancias violentas, su alma no encontró paz de inmediato. Luchó contra su destino, pues no aceptaba haber muerto. Durante su funeral cosas similares ocurrieron. Luis y yo nos miramos sin saber qué decir. ¿Y qué sucedió después? ¿Cómo encontró la paz su esposo?, pregunté, esperando encontrar alguna solución que pudiera aplicar a nuestro amigo caído. Con el tiempo y mucha oración sentí que se calmó. También hablé con él como ahora hablaré con Ernesto, para asegurarme de que sepa que está bien dejar ir, que no tiene que luchar más, que puede descansar. La señora se acercó al ataúd, colocando su mano sobre la madera fría. Hijo, ya es hora de descansar. No tienes que luchar más, murmuró con mucha tristeza antes de romperse a llorar. Nosotros nos quedamos en silencio. A medida que ella continuaba hablándole a su hijo, algo muy extraño comenzó a suceder en la sala. La temperatura, que había bajado unos minutos antes, empezó a cambiar, volviéndose a sentirse templado poco a poco. La señora, con lágrimas corriendo por sus mejillas, seguía murmurando palabras de despedida y paz a su hijo, con su voz llena de dolor por su pena. No podíamos evitar sentirnos conmovidos por la escena. Era como si, de alguna manera, Ernesto realmente estuviera escuchando a su madre y respondiendo a su llamado para encontrar la paz. Luego de unos minutos, la señora quedó exhausta y nos pidió que por favor no nos fuéramos a asustar ni a ir si algo más pasaba. Nosotros le prometimos que nos quedaríamos allí, que ella podía irse a descansar. Mi compañero y yo nos mantuvimos en guardia 12 horas más. En todo ese tiempo ya no hubo ningún otro incidente. Creo que luego de escuchar a su madre, nuestro compañero pudo aceptar que estaba muerto. Ya al finalizar nuestra guardia nos despedimos de Ernesto y su madre. Esa fue una experiencia que me impactó mucho y que me ha mantenido preocupado desde entonces, porque me quedé pensando que existe la posibilidad de que si yo muero en un enfrentamiento me pase lo mismo, que cuando mi familia me esté velando, yo empiece a hacer cosas por no aceptar que ya estoy muerto. Continuamos. Mi nombre es Pedro, y hace unos 3 años y medio tuve que salir del ejército, debido a que terminé lesionado de manera permanente, gracias a un enfrentamiento poco natural. No fue un enfrentamiento contra narcotraficantes ni una misión de rescate, sino algo que desafía cualquier explicación lógica. Ocurrió en el año 2020 en pleno encierro. Mi unidad estaba en una misión de reconocimiento en una sierra remota del país. Nuestro objetivo era identificar zonas potenciales para proyectos de siembra, como parte de un programa de desarrollo rural. La vegetación era densa y los caminos apenas eran visibles entre la maleza, y con el sol intenso de mediodía hacía muy difícil cruzar la sierra. Todo parecía una misión rutinaria, hasta que llegamos a un pequeño claro cerca de un arroyo. Estando ahí, Martín, el más joven de nuestro grupo, se dio cuenta de algo. Él era el que estaba tomando las fotografías de la zona. Para asegurarse de que las fotos estuvieran bien, al momento de tomar una foto él la revisaba. Y entonces, al momento de revisar una foto, se percató de algo que no debería estar ahí. Rápido volteó hacia donde había tomado la fotografía, señaló con su mano y nos preguntó si podíamos ver eso. Nosotros, confundidos, seguimos su mirada,
Al principio no vi nada más que sombras entre los árboles. Pero entonces, algo se movió. Una figura alta, demasiado grande para ser un hombre, aunque su forma bípeda sugería que fuera un humano. Su piel parecía estar cubierta de un pelaje oscuro, y sus ojos reflejaban un brillo animal. Allí estaba el nahual, observándonos desde la distancia. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Todos contuvimos la respiración, nuestros cuerpos tensos por la incertidumbre. Y esa cosa dio un paso hacia adelante. No tuvimos mucho tiempo para asimilarlo, ya que de pronto se abalanzó sobre nosotros con una velocidad sobrenatural. El enfrentamiento fue caótico. En los primeros momentos del caos vi cómo Enrique, quien había estado a mi lado intentando cargar su rifle, fue alcanzado por el nahual. El impacto fue tan fuerte que su cuerpo fue lanzado varios metros hacia atrás, golpeando un árbol, el cual lo dejó inmóvil al instante. El nahual era tan rápido que era imposible apuntar con nuestras armas, y en un instante ya estaba sobre nuestro otro compañero. Jorge intentó defenderse con su cuchillo, pero fue completamente inútil. Con un solo golpe, el nahual lo tiró al suelo y lo mordió hasta dejarlo sin vida. Tomás y Luis fueron los siguientes. Sus cuerpos quedaron dispersos por el lugar. Yo había logrado mantenerme a distancia hasta ese momento, disparando cada vez que la figura del nahual se mantenía lo suficientemente quieto como para poder asegurar el tiro. Pero entonces, en un descuido, tropecé con una raíz, y mientras caía, vi cómo el nahual corría hacia mí con furia para matarme, al igual que mis otros compañeros. Apunté mi rifle hacia él mientras me arrastraba para atrás. Disparé varias veces, pero en mi pánico solo uno de los tiros le pegó al nahual. Este rugió y se lanzó hacia mí. Sentí sus garras desgarrando mi piel. Pero en ese momento, aprovechando que el nahual estaba concentrado en matarme, los compañeros que quedaban de pie aprovecharon para disparar al nahual y lograron tumbarlo. El nahual colapsó a pocos centímetros de mí, y si no hubiera sido por ese disparo final, no estaría aquí para contar esta historia. A pesar de estar entrenados para situaciones de alto riesgo, nada nos podría haber preparado para esto. Aunque logramos abatir a la criatura, las heridas que sufrí me dejaron al borde de la muerte, y mi recuperación fue larga y dolorosa. Ramón tomó el radio y llamó a nuestra base, solicitando apoyo aéreo inmediato para una extracción de emergencia. Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida, atrapados en ese remoto lugar, con los cuerpos de nuestros compañeros y la criatura muerta a nuestro lado. Esperamos, hasta que finalmente el sonido de las aspas del helicóptero logró escucharse al fondo. Rápidamente nos subieron al helicóptero, donde me atendieron de inmediato mientras nos alejábamos de esa zona. Ya en la base, mientras estaba en la camilla rodeado de médicos, escuché a los mandos discutir sobre cómo manejarían lo ocurrido. La versión oficial sería que habíamos sido emboscados por un grupo armado del crimen organizado. No había mención alguna del nahual, ni de las circunstancias sobrenaturales del enfrentamiento. Se nos instruyó a todos los sobrevivientes que mantuviéramos esa versión, bajo amenaza de severas repercusiones si desobedecíamos. Esta maldita mentira oficial se sintió como una traición a los fallecidos. Pero en ese momento, estando tan debilitado y abrumado, no tenía la energía para protestar. Me quedé en silencio, aceptando la historia fabricada mientras me llevaban al quirófano. No pude recuperarme de mis heridas y después de eso me tuve que retirar. Ya no me importa lo que puedan hacerme por hablar.